Televisores LG UQ8000, ambos obviamente modelos de este 2022. La diferencia es que el de la izquierda es de 50 pulgadas y el de la derecha de 55 pulgadas. Hago este video porque estoy muy decepcionado de la marca LG, porque pensé que iba a pasar lo que venía sucediendo con los modelos de años pasados, que los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas solían venir con panel VA. Pero en este caso, por lo menos este de 50 pulgadas UQ8000 trae el mismo tipo de panel que el de 55, que es IPS, que si bien trae unas leves ventajas en cuanto a colores, que son muy bonitos, muy precisos, que tiene muy buenos ángulos de visión, es decir que los colores no se degradan tanto o no lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. El problema es que su rendimiento en escenas oscuras es terrible. Es verdad que la cámara con la que estoy grabando en este momento exagera un poco la intensidad del efecto clouding en ambos televisores, pero aún así en la vida real la intensidad de ese efecto es muy notorio, muy molesto. Lo que he notado es simplemente que el color del clouding, por así decirlo, varía un poco entre ambos. Es levemente azulado en el tamaño de 50 pulgadas y levemente amarillento en el tamaño de 55 pulgadas. La intensidad es casi igual en ambos, repito, es increíblemente molesto. Ya comprobé que ambos televisores tienen panel IPS con la captura de los píxeles, que es la manera más certera de comprobarlo, y obviamente con estos resultados pues sin duda alguna tienen panel IPS. De eso no hay nada que cuestionar. Y si ustedes dirán, si prendo las luces de la habitación, pues esos efectos no se notarán tanto. Y sí, es verdad, no se notan tanto, pero ¿quién ve una película de terror o de acción con escenas oscuras en estas condiciones cuando los reflejos son increíblemente molestos? Obviamente uno ve ese tipo de contenido en una habitación con poco o nada de iluminación, y ahí este tipo de televisores con paneles IPS son las peores opciones que ustedes podrían llegar a escoger. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED directa, ninguno de ellos tiene ni Full Array ni atenuación local. La relación de contraste de ambos televisores es de apenas 985:1. Deben tener presente que esto por lo menos aplica para Colombia, por lo menos ese tamaño de 50 pulgadas del UQ8000 también tiene panel IPS. No sé en otros países, por ejemplo en la página web displayspecifications.com, el tamaño de 50 pulgadas de este UQ8000 debería tener panel VA, que sería lo normal, o por lo menos a lo que LG nos tenía acostumbrados, que era desde mi punto de vista genial poder contar con esa opción. Por todo lo demás son muy similares, simplemente que con algunos modos de imagen a veces el de 50 pulgadas pareciera que mostrara una imagen un poco más brillante, mientras que otras veces el de 55 pulgadas pareciera que mostrara un poco más de brillo. En cuanto a colores, simplemente decir que algunas veces en el de 55 pulgadas el color azul pareciera que luciera un poco más saturado o levemente más vívido, mientras que por ejemplo los colores verdes en el de 50 pulgadas en algunos modos de imagen o con algunos tipos de contenidos pareciera que luciera un poco más vívido o levemente más saturado. Ya en cuanto a cantidad de brillo, ambos son muy similares, 298 nits en promedio en rango dinámico estándar y 305 nits en promedio en alto rango dinámico. Esto puede variar dependiendo de cada modo de imagen en ambos televisores, pero las diferencias son muy poco perceptibles en ese aspecto. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10 y también HLG. Ninguno de ellos soporta ni HDR10+, ni tampoco Dolby Vision.
Cabe mencionar por supuesto que ambos televisores en cada modo de imagen tienen el mismo valor para cada parámetro en cuanto a brillo, contraste, color, etc. en cada modo de imagen. Aquí simplemente les muestro en el ejemplo con este optimizador de juego, o simplemente conocido como modo juego. Y aquí por lo menos con este modo juego la diferencia en cuanto a brillo es más notoria a favor del tamaño de 55 pulgadas con aproximadamente 307 nits, mientras que el de 50 pulgadas aproximadamente 299 nits. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo diría que podrían rondar tal vez entre los 10 y 11 milisegundos, que no está para nada mal. No tengo una página que me provea de esos valores y tampoco tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag. Esos valores simplemente los digo basándome en la práctica de acuerdo a las comparativas que he realizado con otros televisores, en donde sí conozco los tiempos de input lag de esos otros televisores. En cuanto a los colores rojos, con este modo juego también noté algunas diferencias, que en el de 50 pulgadas lucen levemente con un toque anaranjado, mientras que en el de 55 pulgadas sí lucen más rojos. Aquí también se puede notar un poco la diferencia en cuanto a brillo, aunque con este videojuego por lo menos no es tan grande. De hecho, pareciera que el de 50 pulgadas mostrara una imagen un poco más brillante, entonces probablemente esos resultados también pudieran variar dependiendo de cada videojuego. Tengan presente además que ninguno de estos televisores, por lo menos no hasta la fecha, ninguno de ellos tiene Game Bar y tampoco ninguno de ellos tiene puertos HDMI 2.1, es decir que no soportan los 120 Hz en 4K, tampoco en ningún otro tipo de resolución, y tampoco soportan ni FreeSync ni tampoco G-Sync. En cuanto a la uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente. Aquí debo decir que la cámara con la que estoy grabando exagera un poco el efecto de pantalla sucia, porque si bien se puede notar algo de ese efecto con estos fondos grises, ya al ver contenido con más color esos efectos no son tan perceptibles. Quizás sí se puedan notar un poquito más a través de este video por un efecto de la cámara con la que grabo, pero en la vida real sí debo darles ese punto a favor en ambos televisores, porque el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido en cada modo de imagen. Y en cuanto a escalado de imagen, los resultados son prácticamente iguales en ambos televisores. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Ambos televisores pueden mostrar muy bien el contenido en 4K, obviamente cuando es nativo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. En 1440p se va a asemejar también mucho a un 4K nativo, pero si bien en 1080p, si bien ese trabajo de escalado de imagen es muy bueno, aún con esa resolución el resultado no se va a mostrar en 4K. Tengan eso muy presente. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, ya sea Netflix o por ejemplo YouTube, en ambos televisores es prácticamente igual. Es muy decente. El parámetro conocido como TrueMotion en cada modo de imagen ayuda mucho a mejorar este aspecto en cuanto a fluidez y manejo del movimiento, ayudando a decrecer el efecto de vibración o simplemente conocido como Jutter. Y listo, realmente no quiero hacer este video muy extenso, simplemente mencionar ya para ir terminando que la potencia de sonido de ambos televisores es de 20 watts. El rendimiento entre ambos es muy similar, no está mal, es muy decente por lo menos. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Simplemente con este video quería mostrarles que este tamaño de 50 pulgadas del UQ8000 también tiene panel IPS, al igual que el de 55, que tiene un rendimiento del efecto clouding increíblemente terrible, muy molesto. Y me disculpo porque se suponía que ese tamaño de 50 pulgadas debería tener panel UVA. Creo que lo llegué a mencionar en algunas recomendaciones que hice para el segundo día sin IVA
aquí en Colombia, porque era a lo que LG nos tenía acostumbrados. Y de hecho por eso quise comprarlo, pero obviamente lo voy a devolver porque no me voy a quedar con dos UQ8000 con el mismo tipo de panel, a pesar de que se puedan notar diferencias leves en cuanto a brillo y colores con cada uno de estos tamaños, porque sabiendo que tiene un rendimiento en escenas oscuras muy terrible, pues eso sería algo que deben tener muy presente en caso de que quisieran plantearse comprar alguno de estos tamaños. Si lo ofrecen más grande también va a venir con panel IPS, 65 pulgadas va a venir con panel IPS. Aunque sí tiene colores muy bonitos y un rendimiento digamos que muy decente, sí lo van a ubicar en una habitación iluminada. Solamente en ese caso podría llegar a ser una opción un poco decente para tener en cuenta. Pero tengan también presente que no incluye el control Magic. Hasta donde sé, solamente la variante UQ8050 viene con control Magic, y probablemente ese UQ8050 solamente tenga eso en cuanto a diferencia en comparación a este UQ8000. Muy probablemente un tamaño de 50 pulgadas del UQ8050 también tenga panel IPS. Eso no lo sé, pero sería lo más lógico siguiendo esta tendencia de la marca LG para este año en su gama baja. No siendo más, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Comprarían alguno de estos televisores? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. No siendo más, me despido. Nos vemos en la próxima. Les invito para que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen. Y que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like. No siendo más, les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Jesús.